Buenas tardes, mi nombre es Michael Alexander Espinosa Batista. Este es el video explicativo de la práctica API Node.js, que lo que nosotros debíamos entregar es la aplicación, es la API que se realiza en el video tutorial de FreeCodeCamp con Node.js y Express. En este video, en primer lugar, yo quiero decir que yo estoy haciendo un segundo video, ya que cuando traté de subir el primero que hice no me dejaba porque era demasiado largo. Por lo tanto, yo trataré de hacer este video lo más rápido posible, de la manera más entendible posible, para poder enviar la tarea a tiempo. Dicho eso, empecemos hablando sobre el archivo de entrada, que es el app. En este archivo lo que se hace de manera general es importar Express, crear la aplicación diciéndole que va a utilizar Express. Acá yo lo que hago es que importo los cursos necesarios o el documento de cursos, y con desestructuración yo lo que hago es que saco la característica o la propiedad de cursos. Acá lo que yo hago son los routers necesarios para así ayudarme o que sea más fácil el enrutamiento de las diferentes, valga la redundancia, rutas de la aplicación, para mostrarle diferentes informaciones. Estas son las rutas principales o las rutas básicas de todo el servidor. Y acá yo asigno el puerto en el que se está escuchando, o sea, el puerto en el que el servidor estará escuchando. Acá en programación, este es el router de programación, que como pueden ver acá, yo estoy en la ruta, en la carpeta router, perdón, y me encuentro en el router de programación. Acá yo lo que hago es que importo Express, luego yo con desestructuración, yo lo que hago es que importo este archivo de esta variable de infocursos. Lo que hago es que lo importo y tomo de manera específica la perdón, lo que yo hago es que tomo la propiedad de cursos de manera específica, y luego con desestructuración yo lo que hago es que tomo la propiedad de programación, que como pueden ver, esto es una variable que tiene un arreglo, el cual tiene dos propiedades: programación y matemáticas. Luego de eso, yo lo que hago es que creo un router y le digo a Express que cree el router. Esto del middleware es utilizado para hacer que tanto en el envío de información como cuando uno va a recibir información, la información siempre se reciba o se envía en formato JSON. En los routers lo que hacen es lo siguiente: los routers nos ayudan a escribir las diferentes rutas del servidor de manera más sencilla. Por ejemplo, imaginen, miren todas las rutas que yo tengo. Yo tengo esta ruta para solamente mostrar los lenguajes de un lenguaje en específico, y aquí esta ruta es para mostrar solamente los lenguajes que también tengan como parámetro un nivel específico. Esas son solamente dos rutas, pero también miren las rutas para crear de los métodos post. Si yo no hubiese creado los routers, yo tendría que escribir API cursos, programación, y luego todo lo otro que era necesario. Por eso los routers son importantes y son fast y son beneficiosos, ya que nos ayudan a reducir código, que es una de las cosas que es uno de los objetivos principales de la programación. Bueno, acá yo estoy utilizando el router que yo creé aquí, que como ven yo importo el router que creé en programación. Le digo, tráeme el router que yo creé en programación, y a ese router yo le asigno esta dirección, que es la dirección básica de prácticamente el controlador de todo lo que tiene que ver con programación. Acá yo tengo la dirección básica o la dirección principal. Eso me permite yo hacer lo siguiente: hacer esta ruta, que es para mostrar los lenguajes que pertenezcan a un tipo específico de lenguaje, valga la redundancia. Yo hago router.get, y como esto que está acá no tengo que volver a escribirlo, yo solamente pongo router y luego pongo el parámetro por medio de la ruta o por medio de la URL, que es lenguaje. Cada ruta suele utilizar lo que es una función tipo flecha. Esta función tipo flecha tiene lo que es dos parámetros: uno es una request o una solicitud, y el otro es una respuesta. Dentro de esta ruta lo que hago es lo siguiente: yo tomo el lenguaje que viene por medio del parámetro, luego filtro por el arreglo de lenguajes que tengan ese tipo de lenguaje que el usuario está pidiendo por parámetro. Luego yo verifico si hay o no hay ese tipo de lenguaje, y si no hay,
yo le envío un status code de 404 que es que no hay contenido. Y le digo que no hay cursos que tengan ese tipo de lenguaje. Si lo hay, entonces yo le envío todo el arreglo de cada lenguaje que hay, de todos los lenguajes que haya con ese tipo de lenguaje. Esta otra ruta lo que hace es que recibe dos parámetros en vez de uno. Aparte de recibir el lenguaje, también recibe un nivel específico. Y es igual. Yo me ahorro tener que estar escribiendo app.get, API, cursos programación, solamente pongo router programación, .get y luego le agrego los dos parámetros de ruta que yo necesito. Procedo con la función de flecha que recibe una request y una solicitud y hago prácticamente lo mismo que hago aquí arriba. Tomo el lenguaje que viene por parámetro, tomo el nivel que viene por parámetro, filtro por esas dos condicionales y luego verifico si hay o no hay cursos que cumplan con esas dos condicionales. Si no hay, digo que no hay, y si hay, entonces muestro el resultado con todos los lenguajes que tengan esas dos condicionales. Bien, ahora para explicar la parte de la API, que es la parte más importante, utilicé lo siguiente: un index.http para hacer cada una de las requests. Uno de los métodos que hemos estado utilizando, si es que lo ha notado, es el método get, que es el método que se utiliza para leer información. Entonces, el método post es utilizado para uno mandar información, para nosotros crear información en la base de datos o añadir información. El método post tiene cada uno de los métodos, como pueden ver, tanto post, put, patch y delete, tienen todos una función tipo flecha que recibe un request y tiene una respuesta. En el método post, yo lo que hago es que creo una variable que se llama curso nuevo y del cuerpo de la request yo tomo la información que tiene la request. Luego yo llamo a la propiedad específica de programación y hago un push. Un push es el método utilizado para yo añadir información a un arreglo. Entonces yo en la variable curso nuevo le agrego la información que viene en el cuerpo de la request, llamo a programación y le agrego la información nueva que el usuario quiere crear. Luego yo muestro el cuerpo con cada uno, el arreglo, con cada uno de los objetos creados que hay en la base de datos. Luego yo hago el método put. El método put es un método que es utilizado para yo actualizar la información de un objeto que puede haber en la base de datos. El método put necesita de un ID, ya que en una base de datos los registros están identificados por ID. Entonces, este método put recibe por parámetro de la URL un parámetro de ruta. Y lo que hago es lo siguiente: yo tomo la información que el usuario está enviando por medio del request en el cuerpo de la request y tomo el ID que viene por la ruta. Luego yo verifico que ese objeto que el usuario está solicitando exista en la base de datos. Luego, si este objeto existe, yo lo que hago es que tomo ese objeto y lo modifico con la nueva información que el usuario está mandando. Luego que esto se realiza, entonces yo devuelvo el arreglo con cada uno de los objetos con la información actualizada. El método patch es un método igual al método put. La única diferencia es que el método put tiene la peculiaridad de que si yo solamente quiero actualizar el título de algo, yo de todas formas tengo que enviar toda la información de un objeto, aunque yo no vaya a actualizar toda la información. El método patch nos ayuda con esta parte, ya que si yo solamente quiero actualizar el título de algo, yo solamente envío el título y envío el ID de eso que yo quiero modificar. Entonces, igual, yo tomo la información que viene en el body de la request, tomo el ID que envía el usuario, verifico que haya un curso con ese ID, luego vuelvo a verificar que el ID sea mayor que 0, y yo tomo el curso el objeto, que el usuario quiere modificar. Por eso yo hago una constante que se llama curso a modificar, y a esa constante yo le asigno el objeto que está en ese índice. Luego con el object.assign, que recibe dos parámetros, yo le envío el curso que se quiere modificar y luego le envío la información que se quiere modificar a ese curso. Una vez eso realizado, yo devuelvo el arreglo con todos los objetos. El método delete, por su propio nombre se sobreentiende, delete significa borrar. Yo lo único que tengo que hacer es pasarle el ID del objeto que yo quiero borrar. Luego de eso, yo tomo el ID que viene de la ruta, por el parámetro de ruta, busco ese objeto que tiene ese ID en la base de datos,
luego verifico que el índice es mayor a cero, y si es mayor a cero yo tomo la propiedad programación, utilizo el método splice que tiene dos parámetros. El primero es el primer parámetro, lo que hace es que subdivide el arreglo en dos partes. Es decir, si yo tengo un arreglo que tiene 5 elementos y yo quiero subdividir el arreglo en dos, yo le paso el parámetro 3, el índice 3. El splice lo que hace es que lo subdivide en dos desde ese índice que yo le acabo de pasar. El segundo parámetro, que puede ser cualquier número, ya sea 1, 2, 3 o 4, lo que hace es que elimina una cantidad de objetos a partir de esa subdivisión. Bien, así es como funciona la API. Ahora, para probar y demostrar cada una de esas cosas, lo primero que tenemos que hacer es levantar el servidor. Para levantar el servidor, lo que hago es que utilizo NodeMon, que me facilita hacer cualquier cambio en el servidor sin tener que estar tumbándolo y levantándolo de nuevo. Para demostrar esto, yo abriré una nueva ventana. Bueno, estoy en el navegador. Yo puedo simplemente escribir localhost, y si yo escribo API cursos, podemos ver cómo me muestra todos los cursos que yo tengo creado. Esos son todos los cursos que hay. Si yo escribo apicursos.programación o /programación, perdón, vemos como me muestra solamente los cursos que pertenecen a programación. Si yo escribo apicursos.programación.python, me muestra solo los cursos que hay de Python. Y si yo le pongo el nivel básico, me muestra solamente el curso de Python que es básico. Ahora bien, si yo le doy para atrás, para yo agregar un nuevo curso, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo vengo acá, tengo este archivo HTTP que es el que yo utilicé o que se utiliza en el tutorial para hacer las requests. En este método post, en este archivo, yo lo que tengo que hacer es ponerle el nombre del método, ponerle la dirección, la versión del HTTP y el tipo de contenido que este va a enviar. Bien, si yo hago send request, vemos como me dice ok, lo que significa que se creó. Aquí ahora vemos 5 objetos. En el navegador solamente veíamos 4. Si yo ahora vengo y actualizo, ahora vemos 5. Utilizando el método put, que requiere que yo envíe toda la información necesaria, aunque yo solamente quiera actualizar una parte, miren cómo funciona. Yo solamente voy a actualizar. La única característica de estos otros métodos es la siguiente: yo tengo que enviar el índice del objeto que yo quiero actualizar. Entonces, si vemos acá, el objeto número 2 como título tiene Python intermedio y como vistas solamente tiene 2000 vistas. Acá yo solamente quiero actualizarle el título, Python intermedio con proyectos, y 123.996 vistas. Si yo hago send request, vemos como acá se actualiza la información. Si vamos al navegador y actualizamos, vemos que también en el navegador aparece la información actualizada. La diferencia de patch, yo solamente quiero actualizar el título y las vistas del objeto número 4. Vean el índice que identifica el objeto que quiero actualizar acá. Si vemos acá, el objeto número 4 solamente tiene JavaScript intermedio como título y como vista solamente tiene 4000. Pero acá yo solamente quiero actualizar el título y las vistas. Si yo hago send request, vemos como acá se actualizó la información. Como ven, no fue necesario que yo enviara toda la información del objeto, sino solamente la información que yo quería actualizar, la información necesaria. Si vamos al navegador nuevamente y actualizamos, vemos que la información se actualizó. Como vemos, en total tenemos 5 elementos o 5 objetos. Para eliminar un elemento solamente es necesario yo pasarle el índice del elemento u objeto que yo quiero actualizar. Como vemos acá, hay 5 elementos, objetos, pero si yo le doy send request, ya se elimina. Si vamos al navegador, esta también se elimina acá. Esto que yo hice es lo mismo que yo hice en programación, en el controlador de matemáticas, solamente que tengo que terminar de completarlo. Pero así es que funciona la API. Esta fue la API desarrollada en el video tutorial de FreeCodeCamp con Node.js y Express. Gracias.